Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de uno de los pensadores más controvertidos de la historia, Nicolás Maquiavelo. Conocido por su libro El Príncipe, Maquiavelo es visto por muchos como el padre de la ciencia política moderna. Pero, ¿qué llevó a este hombre a escribir sobre el poder de una forma tan cruda? ¿Fue realmente tan maquiavélico como lo pintan? ¿O hemos malinterpretado su mensaje? En este video, vamos a conocer a fondo a Maquiavelo, su vida, su contexto, sus ideas y lo que realmente buscaba transmitirnos sobre la política y el poder. ¿Están listos? Comencemos. Primera parte. Contexto y juventud de Maquiavelo. Para entender a Nicolás Maquiavelo, es esencial viajar a la Florencia del Renacimiento, una ciudad que fue el epicentro del arte, la cultura y la política en el siglo XV. Era una época de extraordinario florecimiento intelectual, donde convivían pintores como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, escritores y científicos que desafiaban las creencias tradicionales. Pero detrás de todo este esplendor, Florencia también era un campo de batalla político. Las familias más poderosas competían por el control de la ciudad, y la más influyente de todas era la familia Médici. Los Médici, banqueros ricos y poderosos, gobernaban con mano firme, utilizando alianzas estratégicas y controlando las instituciones para mantener su dominio. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en este ambiente, en el seno de una familia de clase media. Su familia no era parte de la élite, pero tenía cierta relevancia intelectual y un acceso privilegiado al conocimiento de la época. Desde muy joven, Maquiavelo fue testigo de las complejas dinámicas de poder que regían su ciudad. Vio cómo la política podía ser despiadada, con traiciones, conspiraciones y asesinatos que se producían en las sombras. En una Florencia donde cada alianza podía cambiar el rumbo de la historia. El joven Maquiavelo fue un observador atento de todo este entramado. Al vivir en una época donde el poder era efímero y los cambios podían ser abruptos, comprendió la importancia de la astucia y la adaptación. Estas experiencias personales en su ciudad natal sentaron las bases de su pensamiento político, una visión que luego plasmaría en sus escritos de forma innovadora y provocadora. A pesar de que Maquiavelo no pertenecía a una familia aristocrática ni adinerada, su capacidad para observar y analizar las dinámicas políticas le permitió comprender el poder de una manera diferente. Florencia no solo le enseñó sobre la gloria del arte y la filosofía, sino también sobre la crudeza y la manipulación en la política. Su perspectiva única lo llevó a escribir más adelante sobre el poder sin adornos, desde una postura realista, que ha sido interpretada como fría y calculadora, pero que refleja una honestidad brutal sobre la naturaleza humana y la política. Segunda parte. Carrera política y experiencias. En 1498, Maquiavelo ingresó al servicio de la República de Florencia, justo cuando los Médici habían sido expulsados. Trabajó como diplomático y tuvo la oportunidad de observar de primera mano las estrategias de los grandes líderes de su época. Estuvo en contacto con figuras como César Borgia, conocido por su ambición y crueldad. Estas experiencias lo llevaron a desarrollar una visión pragmática sobre el poder. Maquiavelo admiraba a César Borgia, no por su crueldad, sino por su habilidad para manejar el poder de manera efectiva. Esto lo inspiró a preguntarse si un líder debe ser moral o simplemente eficaz. ¿Cuál es el propósito final de la política? Tercera parte. El Príncipe. La obra maestra. Para entender por qué Maquiavelo escribió El Príncipe, debemos regresar a los turbulentos tiempos políticos de Florencia. En el año 1512, los Médici regresaron al poder en Florencia tras haber sido exiliados durante un periodo de gobierno republicano, en el que Maquiavelo había desempeñado un papel importante. Durante su tiempo en la administración pública, Maquiavelo había trabajado en distintos cargos, gestionando misiones diplomáticas y asuntos militares para la República. Sin embargo,
cuando los Médici retomaron el control de la ciudad, desconfiaban de quienes habían servido al régimen republicano, y Maquiavelo era una figura clave en ese gobierno. Los Médici consideraban a Maquiavelo como una amenaza, debido a su papel en el gobierno anterior, así que en lugar de ofrecerle un puesto, lo acusaron de conspirar en su contra. Maquiavelo fue arrestado, torturado y encarcelado por sospechas de traición. Su caída fue abrupta y dolorosa. Había pasado de ser un influyente funcionario de la República a un prisionero desterrado, marcado por los azotes de la traición. Durante su tiempo en prisión y después de su liberación, Maquiavelo se encontraba en el exilio en su villa de campo, lejos de la vida política de Florencia que tanto valoraba. Fue en este contexto de frustración y desilusión, sin acceso a su antigua posición de influencia, cuando Maquiavelo comenzó a escribir El Príncipe. Era una especie de propuesta hacia los Médici, un intento de volver a ganar su favor y quizás regresar a la vida política. En El Príncipe, Maquiavelo intenta responder a una cuestión central: ¿qué debe hacer un líder para consolidar su poder y mantener la estabilidad del Estado? En su obra, plantea ideas que no se habían abordado de manera tan explícita antes. Para él, un líder eficaz no solo necesita ser virtuoso, sino también pragmático y astuto. Debe estar dispuesto a hacer lo necesario para proteger su poder, incluso si eso significa actuar de forma implacable. Para Maquiavelo, un líder debía ser una combinación de zorro y león. El zorro para evitar las trampas y el león para imponer respeto. Esta metáfora capturaba la esencia de su pensamiento. Un líder debe ser inteligente y fuerte. Debe usar el engaño cuando sea necesario y ser implacable cuando la situación lo demande. Es importante entender que para Maquiavelo, la finalidad era lo que justificaba los medios. No se trataba de actuar con maldad por el simple hecho de hacerlo, sino de utilizar cualquier recurso disponible para asegurar la estabilidad y la protección del Estado. En su visión, la supervivencia del poder era el bien mayor, ya que un gobierno estable beneficiaría a toda la sociedad. Así, El Príncipe se convirtió en un manual para aquellos que querían comprender el poder sin los adornos de la moralidad idealizada. Cuarta parte. La filosofía de Maquiavelo, realismo político. Maquiavelo rompió con la tradición moralista de la filosofía política. Su enfoque, conocido como realismo político, proponía observar el poder tal y como es, no como debería ser. En lugar de ideales, él observaba los hechos. La política no es una cuestión de ética, sino de pragmatismo. Para Maquiavelo, los gobernantes deben ser astutos y actuar según las circunstancias, porque en el mundo real, las intenciones idealistas pueden llevar al fracaso. No se trata de ser cruel sin razón, sino de ser estratégico. Esto hizo que muchos lo consideraran el primer gran analista de la política como ciencia. Quinta parte. Maquiavelo y la religión. Maquiavelo también se mostró crítico ante la religión organizada, especialmente en cómo influía en la política. No era que él fuera ateo o que no creyera en Dios, sino que veía la religión como una herramienta de control que podía ser manipulada por los gobernantes para mantener el orden. Maquiavelo veía el poder de la religión en la sociedad, pero advertía que los líderes debían usarla con cuidado. En su visión, los buenos gobernantes debían conocer y controlar las pasiones y creencias de sus súbditos sin dejarse dominar por ellas. Sexta parte. Relación con el amor. En cuanto al amor y las relaciones personales, Maquiavelo tenía una visión pragmática. Aunque se casó y tuvo hijos, su vida personal estuvo marcada por aventuras y desilusiones. La pasión no era algo que gobernara su vida. Para él, el poder y el deber político eran lo primordial. Séptima parte. Últimos días y legado. Los últimos años de Maquiavelo fueron difíciles. Nunca recuperó el poder ni el favor de los Médici, y murió en 1527, aparentemente frustrado y sin reconocimiento.
Sin embargo, su legado ha perdurado y sigue siendo estudiado hasta hoy. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar esta emocionante historia. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.